gran lista, gran preselección, con muchos nombres interesantísimos, con muchos jugadores que ya están a la altura, pero con otros que tienen ciertas dudas, que a mí por lo menos me generan dudas, me dan un poco de ruido. Esta mañana se dieron a conocer los 35 jugadores que reservó Oscar Washington Tabárez, también conocido por sus amigos como el Maestro Tabárez, el actual seleccionador o director técnico de la selección uruguaya de fútbol, que van a estar reservados, o están en la preselección si lo quieren llamar así, para los encuentros que tiene que disputar Uruguay a finales de marzo. Recordemos que tiene ese partido ante Argentina en Santiago del Estero, en ese hermoso estadio que ya vimos ayer en el partido por la Supercopa de Argentina, que es maravilloso. Y por otro lado, tiene que enfrentar acá en el Estadio Centenario, en el icónico Centenario en el que alojó uno de los partidos, en realidad el que alojó varios partidos de los primeros mundial, del primer mundial para ser exactos. Y veremos, ¿no?, donde va a alojar a Bolivia, como decía. Y es una fecha más allá de, bueno, el tema de toda la pandemia y todo lo que transciende. Es una fecha que es muy importante para Uruguay. Recordemos que viene de ganar 2 partidos de 4. Le gana a Chile con ese gol de Maxi Gómez al final. Le gana a Colombia brutalmente 3-0 de visitante. Fue un partido, la verdad, de los mejores partidos seguramente de la era Tabárez. Y después pierde contra Ecuador, pierde mal, 4-2. Yo creo que, bueno, después termina maquillando un poquitito lo que viene siendo el resultado, pero Ecuador fue muy superior. Y después pierde 2-0 ante Brasil en una noche bastante oscura, ante justamente lo que viene siendo su peor pesadilla, ¿no? Por eso hoy voy a hablar un poquitito de los 35 futbolistas. Obviamente aclarar antes de empezar, como siempre aclaro todo, que esta no es la selección oficial, no son los jugadores que van a estar en los encuentros, sino es, como dice el título, como dicen en todos lados, la preselección o los jugadores que reservó el Maestro Tabárez. Es decir, de acá de estos 35 jugadores, luego se van a cortar 11 y van a restar 24, que eso sí van a ser los que van a estar justamente para la fecha FIFA. Así que para todos los que se ilusionan con algunos nombres que ahora vamos a ver, decirles que todavía falta, seguramente más adelante, y por supuesto van a tener video cuando así sea, se van a saber los oficiales. Pero a día de hoy tenemos, por ejemplo, hay 5 arqueros, que es una brutalidad, solo se necesitan 3. Hay una cantidad brutal de zagueros, creo que son 5 o 6 zagueros, también laterales. Entonces, tranquilos que esto es una preselección. Más adelante se va a saber la selección oficial. Y ahora sí, pasando a mi opinión y ya adelantando lo que va a ser un poquitito el video, tengo que admitir, y lo digo de totalmente sincero, y ustedes saben que yo digo todo lo que pienso, no me muerdo la lengua, no tengo pelos en la lengua. Me gustan bastante los nombres que aparecen, me sorprenden, sí, hay muchos nombres que me sorprenden y que no me lo esperaba para nada. Hoy me levanté temprano, lo vi y dije, wow. Hay algunos nombres que no me lo esperaban, que me gustaban. Hay otros que obviamente no me gustan, ahora voy a pasar a decir. E incluso hay jugadores que siguen estando en la selección, que siguen estando por lo menos en la lista, que yo no termino de entender por qué. Porque bueno, de alguna manera puedes decir, bueno, están porque, si bien no están pasando por un buen momento, en la selección siempre rindieron. O están pasando por un buen momento, ¿no?, en sus clubes. Pero hay jugadores que ni una ni otra, que no están pasando por un buen momento en sus clubes, que no han rendido cuando jugaron con la selección. Entonces, las cosas son un poco dubitativas. Por un lado, un sentimiento alegre de ver jugadores que ya era hora que estén apareciendo. Jugadores que incluso son de selección, clubes menores que aparecen. Pero por otro lado, esa sensación de esa espina clavada en la espalda, que decir, bueno, hay jugadores que aún con la actualidad que tienen, aún con todo lo que están pasando, todavía siguen en la selección. Entonces hay cosas que no terminan de cerrar. Pero por supuesto, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es simplemente una preselección. Entonces poco se puede decir, ¿no? Por supuesto que esto seguramente haya bastantes cambios. Antes de pasar a la selección, y como siempre, como es habitual, por lo menos hasta que se haga el sorteo, les presento acá la camiseta, remera, de lo que quieran, de Último Hombre, que se va a sortear este 13 de marzo. Hoy estamos a 5, es decir, en 8 días, si no me falla la calculadora, se va a sortear esta gran remera. El próximo, el sábado, mañana no, el otro sábado, se va a sortear
Entonces, ¿qué tienen que hacer para participar de esta hermosa remera? Darle like al video, comentar lo que quieran, qué te pareció la preselección, qué te pareció jugadores que faltaron, jugadores que sobran, qué te parece la remera o el canal, lo que quieran. Y suscribirse al canal. Repito, por las dudas, darle like al video, comentar y suscribirse al canal. Y ya estás participando, te la muestro una vez más, por el remerón de Último Hombre, que seguramente para aquellos que no la terminen ganando, se va a sacar al mercado lo antes posible. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la lista de 35 jugadores que la están viendo en pantalla. Voy a ir uno por uno. Muslera, Muñoz, Campaña, Rochet y Dawson en el arco. Después tenemos a Godín, Jiménez, Coates, Araujo, Falcón, cuidado con este nombre, Cáceres, el Zorro Suárez, Pisiquilo, cuidado con este nombre, Matías Viño, Oliveros, Pereira, otro nombre ahí interesante, Arambarri, Torreira, Ugarte, Bentancur, que no se sabe si va a llegar o no, Vecino, Valverde, Gorrián, Nathan Nández, Brian Rodríguez, Nico de la Cruz, Jonathan Rodríguez, Gastón Pereiro, De Arrascaeta, Diego Rossi, Facundo Torres, cuidado, Maximiliano Gómez, Cristian Estuani, Darwin Núñez y por último el señor Luis Suárez. Primero que nada voy a destacar una cosa que ya me veo que muchos se van a estar llevando las manos en la cabeza. Cavani no está reservado o citado en la preselección porque tiene 2 fechas de suspensión. Por lo tanto sería estúpido, de alguna manera por llamarlo, citar a un jugador que no te va a poder jugar ninguno de los 2 partidos y no dar paso a otro pibe o a otro jugador que se lo merece. Así que, antes que nada, decir que Cavani, por más que esté citado, no podría jugar ninguna de las 2 fechas. Y acá tengo apuntado 4 puntos, valga la redundancia, para comentar. En primer lugar, me gusta muchísimo la mezcla de juventud y veteranía en todas las facetas de la cancha. Tenemos jugadores que son o muy veteranos o son muy jóvenes y es una mezcla que por lo menos a mí siempre en mi equipo. Por ejemplo, en la defensa tenemos jugadores como Godín, Coates, que de muy buena actualidad. Coates para mí podría pelear la titularidad ante el Faraón, que no está teniendo un buen rendimiento. Y por otro lado tener a Jiménez y Araujo, que son ya, más allá que Jiménez no sea un pibe, Araujo está empezando a ser titular en el Barcelona, es un pibe todavía, lo está haciendo bien, está arrancando y se le está dando bastante bien. Falcón aparece que ha tenido un gran paso por Rentistas, ahora en Colo-Colo evidentemente bajó un poco su rendimiento, pero creo yo que es bastante merecido. Después tenemos en los laterales la aparición de Pisiquilo, para mí meritoria 100%, uno de los mejores laterales diestros que tiene nuestro fútbol y que creo ya que merecía estar en la anterior convocatoria, no apareció y ahora sí aparece, lo está haciendo muy bien, es uno de los por así decirlo, creadores, ¿no? Los que maneja uno de los mejores clubes que hay actualmente en el Uruguay, que es Torque, y sinceramente es una posición que necesitaba Uruguay, porque actualmente solo se puede hablar de Cáceres, de Suárez, y las cosas no terminan de cerrar, así que buena participación de Pisiquilo, también está Viña, poco hay que decir del campeón de América, y después Oliveros, que acá ya empiezo a discrepar un poco, como yo la anterior lista pedía a Oliveros porque se lo merecía al 100%, creo yo que en esta vez no es tanto el mérito que hizo. Sí, es verdad, me pueden decir, Nacional con Oliveros no pierde, Oliveros cumple, por supuesto que lo hace, es un grandísimo jugador, pero me parece que cumple más como zaguero que como lateral, y es evidente que el maestro Tavares sí lo llega a llevar, por supuesto, va a ser justamente para que se desataque, se deslumbre como lateral zurdo. Aparece el nombre de Federico Pereira, o sea, es un jugador de Liverpool y creo yo que meritorio o no, lo siguiendo un Liverpool que bueno, es difícil hablar ahora porque quedó afuera de Copa Libertadores de una manera bastante rara, pero es un jugador que es el balance de ese Liverpool, que evidentemente es muy complicado que termine yendo a la selección, pero está bueno saber que el maestro Tavares por lo menos lo tiene en cuenta. Después aparecen nombres como Arambarri, como Torreira, Bentancur, Valverde. No voy a decir mucho de ellos porque me parece que tienen que estar siempre en la selección. Ugarte, que lo está haciendo muy bien en Portugal, que ha tenido incluso partidos goleadores y todo. Me parece que está perfecto. Es más, yo en lo personal ya lo empezaría a citar
oficialmente, empezaría a tratar de meterlo ahí, incluso un medio campo con Ugarte, Valverde y Bentancur podría ser muy bueno, ahí falta un poquito de defensa, pero todo puede ser solucionado incluso incrustando, por así decirlo, a Ambarri o a Torreira. Después tenemos, obviamente, a una cara bastante, que muchos se van a decir, bueno, ¿qué hace acá este hombre? A Gorriarán que vuelve acá a la selección, que aparece junto a Nández ahí. La verdad que bueno, son nombres que evidentemente después difícil que terminen estando en la selección, pero está bueno saber que por lo menos se tienen en cuenta. Y ya pasando para la delantera, como decía, ya bueno, vemos como repetía el tema esto de mucha juventud, Brian Rodríguez, Nico de la Cruz, ahí con Rossi, con Facundo Torres, otro jugador que me parece que hizo méritos para estar por lo menos en la preselección. Pero ahí ya paso al segundo punto, aparecen los nombres esperados. ¿Por qué? Aparece Rochet, que ya todo el mundo, hincha Nacional, Peñarol, Liverpool, Rentistas, Boston River, todo el mundo lo pedía y aparece justamente junto a Dawson, creo yo, los dos mejores arqueros que tiene el medio local a día de hoy. Aparece Falcón, que ya lo dije anteriormente, aparece Pisiquilo, que ya hablé de él, Pereiras. Bueno, aparecen jugadores que ya la gente iba pidiendo, que la esperanza de que aparezcan eran muy pobres y terminan apareciendo. Bueno, también obviamente hablar de Facundo Torres, que vuelve a ser nombrado por muchos medios de comunicación y aparece en la lista, seguramente el mejor jugador que tiene Peñarol a día de hoy. Pero siguen habiendo muchas dudas. ¿Por qué pongo esto? Lo que comentaba al principio, jugadores que a mí no me terminan de convencer, por lo menos a mí, ¿no? En lo personal, Oliveros, que no está teniendo un buen rendimiento en la actualidad, por supuesto yo hablo de la actualidad. Vecino, que no está jugando en el Inter, su último partido fue el año pasado, en 2020, no está jugando, no está haciendo en cuenta y sin embargo está citado en la preselección. También se puede hablar incluso de jugadores como Gastón Pereiro, que yo personalmente tampoco lo he visto con un rendimiento tan brutal como para que aparezca sobre otros jugadores. Nández se podría hablar también, pero bueno, en el caso de Nández capaz que es ese estilo de jugador que en la selección cuando juega rinde, en el medio, en su club, capaz no lo está haciendo tan bien, pero por lo menos rinde. Pero evidentemente siguen habiendo nombres que están estancados, que uno dice, bueno, está bueno que den paso a otros jugadores y sin embargo siguen apareciendo. Y al final vuelvo a reiterar por las dudas que es una preselección, no es nada oficial. Ya sé que muchos hinchas de Nacional, Peñarol, Liverpool que aparece, Torque, Rentistas con Falcón, van a decir, bien, aparece Torres, aparece Rocheta, aparece Pisiquilo, aparece Oliveros, bla, bla, bla. Pero no, muchachos, tranquilos que falta todavía. Estos no son los jugadores que van a jugar, valga la redundancia, la fecha FIFA, la 5 y 6, si no mal recuerdo. Tranquilos, obviamente, hay grandes chances que algunos de ellos terminen entrando. Por ejemplo, en mi opinión personal, jugadores como Pisiquilo, jugadores como Pereira, jugadores también, incluso podría entrar Rochet, creo yo que sería bastante justo dentro de todo. O Falcón, si se necesita ahí un quinto zaguero, aunque lo dudo bastante. Pero son jugadores que si bien no vayan a entrar, porque vamos a ser realistas, es muy complicado que entren, está bueno saber que ya se tienen bastante en cuenta. Así que, como cuando hay que criticar, se critica, en este caso yo, la verdad, aplaudo al maestro Tavares, que ha tenido la garra, por así decirlo, de citar y de tener en cuenta jugadores que pueden ser un poco polémicos, pero que ya estaban preparados para dar el salto, por lo menos, de aparecer en esta lista. En conclusión, lo digo siempre, lo vuelvo a repetir, gran lista, gran preselección, con muchos nombres interesantísimos, con muchos jugadores que ya están a la altura, pero con otros que tienen ciertas dudas, que a mí por lo menos me generan dudas, me dan un poco de ruido y me parece que ya o termina su paso por la selección o incluso no están en el nivel actualmente. Así que por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, me gustaría saber qué opinan de los jugadores, a quién pondrían, a quién sacarían, si están de acuerdo conmigo, si no, obviamente siempre con respeto, si no están de acuerdo conmigo pueden discrepar, es más, los invito a que comenten si discrepan conmigo, así se crea un debate, pero por supuesto con el respeto que merezco yo y también que merecen los demás suscriptores. Espero que les haya gustado y por supuesto nos vemos en el próximo video.